Hola niños, espero que se encuentren bien. Bueno, en el siguiente video les voy a explicar una guía de estudio que va a ser también evaluada, ¿cierto? Que corresponde a la asignatura de desarrollo personal, ¿ya? Nosotros ya comenzamos a estudiar lo que es la unidad número 3, que se llama Este soy yo. La idea de esta unidad es en un primer momento trabajar las características personales, ¿cierto? Que ustedes sepan qué significa eso y también que sepan qué son las emociones y que puedan identificarlas. Por eso el objetivo de esta guía es conocer e identificar características personales y emociones. Las instrucciones de la guía de estudio es que con la ayuda de tus padres lean la guía de estudio y luego puedan realizar la actividad evaluada que está a continuación, ¿ya? Si tienen alguna duda respecto a la guía o respecto a la actividad, sale señalado acá el correo electrónico mío, que en caso de cualquier duda ustedes me escriben y yo les respondo inmediatamente. Ya, para comenzar, como les decía, es la unidad número 3, llamada Este soy yo, ¿ya? Hay 3 preguntas que yo le escribí que vamos a tratar de responder, ¿ya? Son preguntas que nosotros generalmente nos hacemos, ¿ya? Son preguntas bastante simples, la verdad. La primera de todas dice, ¿qué soy? ¿Ya? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Si se dan cuenta, son 3 preguntas bastante simples, de las cuales vamos a hablar a continuación, ¿ya? Si pueden ver en las imágenes, una niña, ¿cierto? Al otro lado un niño y una persona mirándose al espejo, como preguntándose, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Ya? Ya, entonces, primero que todo, debemos saber que somos personas, ¿ya? Somos seres humanos, ¿ya? Podemos ser niñas, niños, ¿cierto? Mujeres u hombres, ¿ya? Las características que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, es que primero que todo pensamos, ¿cierto? Razonamos, disfrutamos, ¿cierto? Jugamos, nos alimentamos, descansamos y muchas cosas más. Tienen que pensar en todas las cosas que nosotros hacemos diariamente, todos los días, en cada momento, ¿cierto? A veces quizás nos hemos preguntado, ¿quién soy? O tal vez a mí me han preguntado, o a ustedes, ¿quién eres? Por ejemplo, conocen a personas nuevas, ¿cierto? Y le preguntan a ustedes, ¿quién eres tú? Inmediatamente uno responde, soy, y dices tu nombre, ¿cierto? Como una manera de presentarte. Por ejemplo, pensemos cuando ustedes llegaron al colegio, su primer día de clase. Lo típico que se tenía que hacer para poder conocerse es que nos teníamos que presentar, ¿cierto? Preguntarle a ustedes, nosotros los profesores, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? ¿Cierto? ¿Cuántos años tienes? Pero lo principal de todo esto, decir tu nombre. Porque al decir tu nombre ya nosotros te podemos identificar y tus pares también, tus compañeros también. A lo mejor habían compañeros que ustedes no conocían y también le tuvieron que preguntar el nombre, ¿cierto? La edad, de dónde venían, de qué colegio o de qué jardín venían, ¿cierto? Etcétera. Entonces, repito nuevamente la idea, que una de las cosas que más nos identifica es nuestro nombre, nuestros apellidos. Podemos tener 2, 3 nombres o quizás uno, ¿cierto? Y además les agregamos nuestros apellidos. Además también señalo mi edad, ¿cierto? Cuando es mi cumpleaños, ¿cierto? Que eso es bastante importante para cada uno de nosotros. En qué fecha nosotros cumplimos un nuevo añito de vida, ¿cierto? Y respecto a la pregunta, ¿cómo soy? Tal vez es un poco más difícil de responder, ¿cierto? Porque están preguntando sobre tus características, de cómo eres tú, cómo es tu personalidad, ¿ya? Pero te darás cuenta ahora que es muy simple de responder. Te cuento que todas las personas tenemos características, las cuales podemos separar en 2 grandes grupos. Tenemos características o cualidades físicas, ¿ya? Deben entender que las cualidades o las características físicas son las que están asociadas a nuestro cuerpo, cómo somos nosotros físicamente. Por ejemplo, si somos bajos, alto, esto tiene que ver con nuestra estatura, ¿cierto?
nuestro color de ojos o nuestra forma de nuestros ojos, si son grandes, son más pequeños, ¿cierto? Los colores, ¿cierto? Negro, azul, verde, marrones, etcétera, ¿cierto? Nuestro color de pelo o cómo es nuestro pelo, ¿cierto? Nuestra contextura, si somos delgados o somos un poquito más rellenitos, ¿cierto? Por decirlo de una forma. Todas esas cosas son nuestras características físicas, ¿ya? Porque se refieren a cómo es nuestro cuerpo, a cómo es nuestro pelo, nuestra cara, nuestros ojos, etcétera. Y después pasamos al otro grupo de características, de cosas que nosotros tenemos, cualidades personales. Son todas esas características sobre cómo eres con los demás, cómo te comportas, cómo es tu personalidad. Y aquí puse algunos ejemplos, ¿ya? Primero, amable, ¿cierto? Así que tú tienes un buen trato con las personas, con tus pares, con tus amigos, con tus compañeros, ¿ya? Inteligente, si se te hace fácil, por ejemplo, hacer alguna tarea. Simpático, ¿ya? Si tienes buena relación con tus amigos, por ejemplo, si eres gracioso, divertido. Optimista, una palabra súper importante, pensar positivo, ¿cierto? Por ejemplo, hay algo que no te está saliendo muy bien, pero no te rindes, lo sigues intentando, ¿cierto? Piensas positivo, piensa que todo va a mejorar, todo va a salir bien. Generoso, que ayudas a los demás, ¿cierto? Que te gusta compartir, ayudar, ¿ya? Malhumorado, que eres enojón, por ejemplo, o enojona, ¿ya? Imaginativo, una característica que tienen muchos los niños a la edad de ustedes, que les gusta crear cosas, imaginar cosas, ¿cierto? Tienen mucha imaginación. Y así muchas características más, por ejemplo, ser buen compañero, ser buen amigo, un buen hijo o un buen hermano, ¿cierto? Etcétera. Si se dan cuenta, todas esas son cualidades sobre cómo eres con las demás personas o cómo te comportas, cómo es tu conducta, ¿ya? Y finalmente pasamos a la tercera parte de la guía de estudio que habla sobre las emociones, ¿ya? Te cuento primero que todo que todas las personas tenemos emociones, ¿ya? Y son aquellas cosas, sensaciones, cosas que experimentamos frente a situaciones, cosas que sentimos frente a alguna situación. A continuación te explicaré alguna de ellas, ya para que quede más claro y logremos comprender en qué momento sentimos esas emociones. Por ejemplo, esta carita, que yo creo que la van a identificar inmediatamente, es la alegría. Siempre cuando estamos alegres o felices, tenemos esa carita, ¿cierto? Carita de felicidad. La alegría la sentimos nosotros cuando nos sentimos satisfechos con algo, ¿cierto? O nos sentimos felices, ¿ya? Por ejemplo, cuando te hacen un regalo, tú te sientes mucha alegría, ¿cierto? O por ejemplo, tu mamá te da un abrazo, también sientes alegría. O ves a un ser querido que a lo mejor no lo has visto hace mucho tiempo, también sientes mucha felicidad, ¿ya? Esa es la emoción de la alegría. Pasamos a otra emoción, a otra cosa que nosotros experimentamos, que sentimos, que es la tristeza. Si podemos fijarnos ahí en ese dibujito, nosotros ponemos esa carita cuando estamos tristes, ¿cierto? Cuando nos sentimos apenados, ¿ya? Y eso nos pasa cuando, por ejemplo, perdemos algo que queremos, ¿cierto? O alguna persona, ¿cierto? O extrañamos a alguien, te sientes apenado, te sientes decaído, que no quieres hacer nada, ¿cierto? Y les puse un ejemplo súper simple, cuando extrañas a tus padres, ¿ya? Yo recuerdo los primeros días de clase que tuve con algunos cursos, habían niños o niñas que se sentían muy tristes, porque se daban cuenta que iban a estar toda la tarde en el colegio e iban a extrañar a sus padres, les echaban de menos. Lo único que querían era que fuera las 7 de la tarde para poder irse a su casa y ver a sus padres. En esos momentos, varios niños y niñas sintieron tristeza, se sintieron apenados porque querían estar con su familia, ¿ya? Otra emoción que también sentimos es el miedo, ¿ya? El miedo lo sentimos cuando, por ejemplo, estamos en situaciones de peligro, ¿ya? O cuando vemos algo que no nos gusta, ¿cierto? Expresamos temor,
¿ya? El miedo es sentir temor frente a algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, quedarse oscura, ¿ya? No querer dormir con la luz apagada porque te da miedo, ¿ya? O por ejemplo, cuando llueve muy fuerte y el techo de la casa suena mucho, eso te puede dar miedo, te puede dar temor. O cuando estás solo, ¿cierto? Todas esas situaciones y muchas más, ¿cierto? Nos hacen sentir temor, nos hacen sentir miedo. Y hay otras más, otras emociones más que yo te dejé acá, ¿ya? Para que ustedes adivinen y jueguen con sus padres a adivinar qué significan esas caritas, ¿ya? Así que eso va a ser una pequeña actividad, ¿cierto? Para que ustedes se diviertan con sus padres y puedan adivinar qué significan esas caritas. Y finalmente, la tarea evaluada que van a tener que realizar con la ayuda de sus padres, ¿ya? Esta tarea tienen que hacerla en su cuaderno, no es necesario que lo hagan en una hoja de blog ni en hojas de oficio, en su cuaderno, ¿ya? Lo importante es que tengan su lapicera, sus lápices de colores, ¿cierto? Para poder realizar la actividad. Son 4 pasos, ¿ya? La idea es que preparen una presentación sobre quién soy yo, quiénes son ustedes, ¿cierto? El primer paso es dibujarte, ¿ya? Te dibujas, ¿cierto? Con tu ropa preferida o con tu uniforme, como tú quieras, ¿ya? Luego, al lado, escribes tu nombre y tu apellido. Recuerda que tus nombres y tus apellidos son cosas que te identifican, ¿ya? Después tienes que pintar tu dibujo. Cuando escribas tu nombre y tus apellidos, puedes hacerlo con lápices de colores, como tú quieras. La idea es que se vea muy bonita tu tarea. Después, la número 2, con ayuda de tus padres, escribe 3 características físicas tuyas, 3 cualidades de tu cuerpo. ¿Cómo eres tú físicamente? Ya, por ejemplo, puedes escribir sobre tu color de pelo, color de ojos, lo que tú quieras, ¿ya? Después la número 3, también con ayuda de tus padres, ¿cierto? Escribe 3 cosas de cómo eres con las demás personas, ¿ya? Como las que yo les mencioné antes o alguna otra, ¿ya? Si eres buen amigo, por ejemplo, si eres estudioso, responsable, ordenado, ¿ya? Las que tú quieras. Le puedes preguntar a tus papás, ¿cómo soy yo? Y ahí las cosas que te digan las escribes con ayuda de tus papás. Y finalmente, la número 4, dibujar 2 emociones que has experimentado, que has sentido, ¿ya? Por ejemplo, he sentido felicidad porque estoy con mis padres, porque estoy mucho tiempo con mis padres. Entonces, dibujas una carita de alegría, ¿cierto? Después puedo pensar, sentí miedo cuando me fui a acostar y me apagaron la luz, ¿ya? Y dibujo la carita del miedo. O cualquier otra emoción, ¿ya? No necesariamente tiene que ser una emoción que salga en la guía. Si hay otra emoción que no está en la guía, la pueden dibujar, no hay ningún problema, ¿ya? Y después de dibujar las 2 emociones, las 2 caritas, ¿cierto? Las vas a pintar, ¿ya? Y finalmente, después que toda la tarea esté lista, ¿cierto? Le sacan una foto al cuaderno y me la envían por correo o la suben a la plataforma en caso de estar ingresado, ¿ya? Especificar en el correo o en la plataforma el nombre del estudiante, apellido y curso, ¿ya? Bueno, niños, espero que haya quedado clara la guía, la actividad. Cualquier duda, no duden en escribirme a mi correo electrónico para poder ayudarlos en su actividad. Ya, niños, que estén muy bien. Saludos para ustedes y sus familias. Chao, chao.